bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es activista, luchador social, luchador de los derechos de las personas menos favorecidas y de áreas vulnerables, que el día de hoy trabaja con nuestra gobernadora, Margarita González Arabia. Entonces, César Guerra. ¿Cómo estás, Derek? Qué gusto. Gracias por venir aquí a este espacio, a esta oficina y tener la oportunidad de platicar. No, gracias a ti. Bueno, primero que nada me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, qué has hecho y qué haces actualmente. Claro que sí, con mucho gusto. Pues desde hace muchos años me dediqué al activismo. En realidad, el día de hoy ya no me considero un activista o un defensor de derechos humanos porque fue un proceso muy largo de muchas circunstancias y etapas en la vida para trabajar a favor de los derechos de diferentes grupos sociales, o como ahora les llamamos, comunidades de atención prioritaria. Y fue un proceso muy interesante. Creo que la vida, a través de las experiencias personales, en muchas ocasiones nos lleva a tomar la decisión de integrarnos en procesos que surgen desde sociedad civil como una forma de organizarse y de conformarse para visibilizar una serie de exclusiones y de violencias que diferentes grupos sociales han vivido históricamente. Entonces, muchos años sí hice activismo, estuve en la Defensoría de los Derechos Humanos y me ha tocado circunstancialmente estar en procesos que considero para nuestro Estado han sido muy importantes. La Red por la Paz y la Justicia, este movimiento social de víctimas que a nivel nacional e internacional, que se visibiliza a partir de una movilización después del lamentable asesinato de 7 personas, entre ellas el hijo del poeta Javier Sicilia. Y en ese momento él no estaba en México. Cuando nos enteramos, un grupo de personas que nos dedicamos al arte y a la cultura, iniciamos el 28 de marzo de 2011 esta Red por la Paz y la Justicia, que como ustedes saben ha permanecido y ha derivado en acciones. Pues me ha tocado estar trabajando con diferentes procesos en el tema de diversidad sexual. La población LGBTIQ+ ha generado una lucha histórica para visibilizar las exclusiones, para trabajar por la inclusión y, por supuesto, para que se generen procesos de avanzar en las leyes. A partir de la reforma pro persona, la reforma constitucional del 2011, esto cambia el tema de garantías individuales por derechos humanos y permite también que se genere todo un andamiaje para que podamos trabajar en la construcción de diferentes iniciativas. Entonces, hace 15 años en el Estado de Morelos pues no existía ninguna ley, ninguna iniciativa, ninguna política pública a favor de esta población específica. Y pues se trabajó, diferentes activistas y activistas que desde hace décadas han estado en la lucha y fueron abriendo el camino, favorecieron para que se generaran procesos y que el día de hoy el Estado de Morelos cuente, por ejemplo, con una ley contra la discriminación, una ley para prevenir y erradicar la discriminación, con un consejo estatal que tiene la función de acompañar a esta ley, que además de ello pues ha favorecido para que se generen otros procesos como matrimonio igualitario, que fue aprobado en el 2016, y como la reforma al Código Familiar para el reconocimiento de la identidad jurídica de las personas trans, que logramos que sucedieran en el 2021, pero otras acciones también importantes como que haya una política pública en donde existía una dirección de atención a la diversidad sexual que dependía de la Secretaría de Gobierno. Todavía existe, nada más que ahora es una dirección que está entrada en la Dirección General. En este puesto que tienes, a veces no te sale a relucir un poquito ese César activista todavía, que estás pues aún en el tema y que creo que a lo mejor esas sensaciones que trabajaste hace tiempo y que has renunciado a ellas no salen a flote a veces. Las personas que hemos generado una lucha por diferentes motivos, hay una constante de trabajar por la justicia. No creo que tenga como este deseo, este ímpetu de decir quiero salir y hacer esta defensa, porque también creo que se tiene que hacer mucha defensa desde los propios espacios que hay dentro del gobierno. El gobierno, la gobernanza, las instituciones, la gente que ocupamos los espacios, no dejamos de formar parte de un sistema estructural, institucional, que es violento, que es discriminador, que excluye, porque forma parte de todo este sistema enorme que es el patriarcado, la heteronorma, la misoginia, las fobias, la porofobia, el clasismo, el capacitismo. Y creo que al momento de que formamos parte de estas estructuras, también podemos generar sociedad que se conforma, que busca esta agrupación y que busca esta defensa, tiene el poder justamente de ser el pueblo. Y la institución es el vehículo para que estas exigencias puedan convertirse en una realidad. Entonces, creo que en esa parte, por lo menos hasta ahora, no me ha llegado esta ansia o este deseo de retomar el activismo. Hay mucho que falta por trabajar. El hecho de que existan asesinatos por odio, por supuesto que es un reflejo de la máxima brutalidad, porque no es lo mismo decir estoy en contra, son enfermos, no deberían de existir, hay que desaparecerlos, a ejecutar esa desaparición. Y tenemos casos lamentables en nuestro estado y tenemos casos a nivel nacional como el caso de Magistrale, ¿no? de Dorian, de su pareja, de Teosiel y de Dorian, que fue un asesinato brutal y que lo han querido pintar como un crimen pasional, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que le quitamos el peso para decir es que los gays son muy pasionales y entonces se matan entre ellos, es una forma de relevar también y es también... Del año 90 al 2025 que estamos hoy, ¿cuántos significativos? El hecho de que el día de hoy, por ejemplo, en nuestro estado, que es un estado que se ha caracterizado por ser muy conservador, tengamos el reconocimiento de la identidad jurídica de las personas trans y puedan cambiar su acta de nacimiento. Si vemos justamente este tipo de manifestaciones en los 90, 35 años después es un avance enorme, aunque sea un periodo largo también. Los discursos de odio, los discursos de discriminación, los discursos que fomentan la exclusión, lamentablemente permanecen porque son discursos que se alimentan desde diferentes espacios y estructuras. Por ejemplo, es muy común que desde este concepto histórico de las religiones, por ejemplo, en donde tienen dogmas de fe, que se establecen a partir de sus propios textos religiosos,
determinan la heteronorma, ¿no? Entonces dicen hombre y mujer y lo demás no existe. Y esa es una negación de la realidad, porque sí existimos. Pero si nos damos cuenta y echamos un vistazo en la historia, a lo largo de la humanidad también ha habido sociedades e incluso religiones que han tenido una apertura muchísimo mayor hacia las disidencias sexuales o hacia la diversidad sexual. En ese sentido, mientras estas voces forman parte de estos poderes fácticos, que además tienen reflectores y micrófonos, y esto se amplifica, y entonces vamos a un culto, vamos a una misa, vamos a una congregación, en donde constantemente hay un señalamiento y hay un discurso de odio y discriminador, ¿qué es lo que sucede? Que se siembra esa semilla y esa semilla se replica. Y se replica principalmente en las familias. Por eso también es complejo que en muchas familias se hable de diversidad sexual, porque hay una negación a partir de Es eso. curioso que a pesar de todos estos avances, de que las grandes marcas, tenemos la marca de autos que yo quiero decir, la de comida rápida, que se han unido a este movimiento de, o sea, de que haya más aceptación, más inclusión en el mundo, que todavía haya políticos que su manera de gobernar sea muy, de que si hay una persona diferente, que es parte de esta diversidad, la asesinen o la desaparezcan o la golpeen brutalmente, como es el caso, por ejemplo, en Rusia, con el presidente Putin, en varios países del Medio Oriente, con todo este tipo de, pues, de regímenes o de maneras de gobernar muy... Parte de cómo no podemos permitir que suceda es, número uno, generar una conciencia social. Número dos, esta conciencia social generarla a partir de una educación popular. Es decir, que la gente se involucre a comprender cómo son estas situaciones de, por ejemplo, generar la conciencia de clases. Porque creo que ese es un grave problema que a veces nos ha llevado a diferentes países a buscar que estos pensamientos de derecha, excluyentes y violentadores, terminen desde esos espacios de la toma de decisiones y de poder. Porque creo que a la sociedad le ha faltado generar una mayor información y estructura que tiene que venir desde dónde se conforma la sociedad y cómo podemos socialmente trabajar. Y no significa que la gente de derecha quede excluida, porque si no estaríamos repitiendo algo por lo que hemos estado luchando, ¿cierto? Pero sí que generemos un trabajo de conciencia partiendo de que la persona es persona y tiene exactamente las estructuradas, informadas, estudiadas, y no me refiero a la academia, sino al pensamiento. Creo que esto nos puede generar un cambio importante y en mayor medida evitar que lleguen estas personas a ocupar estos espacios en donde además permanecen durante... Es un tema de generar conciencias sociales y, como mencionas, ir desenmarañando todas estas cosas, estos sistemas. Y bueno, ya siguiendo un poquito más la línea de mensajes, pues, no correctos o de odio, si lo queremos decir así, ¿nos quisieras platicar alguna experiencia personal, digo, si se puede, de cuando fuiste luchador, activista o inclusive ahorita, de algún mensaje de odio, de alguna discriminación, de alguna exclusión que te hayan hecho por pertenecer a esta... Yo viví muchas formas de violencias, pero no reconocía que existían esas formas de violencia, porque precisamente si no tenemos conciencia de qué es, está normalizado. Está normalizado que el niño que tiene manerismos asociados a lo femenino, o la niña que tiene manerismos asociados a lo masculino, las personas que ahora se reconocen como no binarias, pues en esa estructura tan heteronormal y patriarcal sufren una serie de violencias, pero que ni siquiera se percibía. Tienes que ser rudo, no tienes que llorar, tienes que ser fuerte, tienes que ser insensible, tienes que ser proveedor, todos estos mandatos que se nos dan en razón del sexo, en realidad es en razón del género, aunque hay toda una discusión en torno a ello, pero sí estos mandatos los vamos replicando. Y no nada más los replicamos, sino que los asumimos. Muchas personas, por ejemplo, que pertenecemos a la diversidad sexual, tenemos comportamientos, por supuesto, machistas y patriarcales, porque tuvimos que mimetizarnos un poco para sobrevivir. Y entonces esta broma constante, y lo digo broma, en realidad era una violencia que no se identificaba. La gente más joven protesta, señala, pone límites, le dicen a Alice que es la generación de cristal. ¿No? ¿Por qué? Porque nada les gusta, no aguantan nada. No, lo que pasa es que ya no está dispuesta a soportar toda esa violencia que históricamente era un mandato. O sea, lo vivimos con nuestras madres, nuestras abuelas, que tuvieron que aguantar a una pareja en contra de su voluntad, que les violentaba, que las violaba, que las maltrataba, que las engañaba, y entonces siguen el mandato de, tú decidiste, es tu cruz, y tienes que cargar con tu cruz el resto de la vida. Y entonces si toda la sociedad dice, aguántate, espérate, tienes que aguantar, la mujer aguantaba. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con este cambio de paradigmas? Que la mujer sabe que no tiene por qué aguantar todo eso. Y entonces dicen, uy, es que ya no las hacen como antes, ¿no? Sí, entonces ahora todo parece malo, uy, ya no aguanta nada, uy, hay mucha cantidad de divorcios o de separaciones, o todo ese tipo de, como comentabas, de los jóvenes que ahora son más susceptibles, más inteligentes, o su percepción ha mejorado a saber cuándo es un signo de violencia, un signo de discriminación, que lo protestan, ahí no aguantan nada, antes la población era más fuerte. Entonces, ahora todo parece malo, pero realmente es porque la gente se está dando cuenta de muchas cosas que pasaban antes realmente de las fuertes. Sí, por ejemplo, muchos niños gays que ni siquiera lo habían asimilado porque por su cuerpo ni siquiera podían identificar si eran heterosexuales, que ni siquiera sabían de eso, ¿no? Pero por sus manerismos o por ser gays y por su expresión, por ejemplo, eran golpeados, y era normalizado. Era como para que te hagas hombre, o incluso para que, porque es normal, o sea, al débil es al que hay que lastimar, por eso se lastiman los animales, por eso se lastiman las personas con discapacidad, por eso llego y ocupo un lugar de estacionamiento que está marcado que es para una persona con discapacidad y no me importa porque yo estoy por encima de él. Por eso la gente que tiene el poder adquisitivo y una posición económica alta, con la mano en la cintura puede violentar a la persona que no tiene posibilidades económicas, que no tiene recursos, que vive en pobreza, y puede explotarla, y puede vivir del trabajo de esa persona. Entonces, hay todo este sistema de creencias que afortunadamente la gente joven ha estado cambiando. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que así como hay avances en la conciencia social de las personas jóvenes, muchas personas jóvenes el día de hoy están replicando los discursos. ¿Es que el ser conservador y el ser liberal puedan trabajar de la mano o son corrientes totalmente diferentes? Son diferentes totalmente, por supuesto, porque cada quien está buscando diferentes intereses. Personas con una filosofía que tiende más hacia la izquierda busca la igualdad, la equidad, la fraternidad, la colectividad, la defensa de todos los derechos, pero también, insisto, del territorio, del aire, del agua, etc.
justo a la derecha lo que hace es la explotación de todo eso. Ahí es en donde creo que es muy difícil que se pueda compaginar, que se pueda entrelazar, porque sí son visiones no solamente de la política, sino de la construcción humana completamente diferente. ¿Un consejo, algún mensaje, alguna novedad, un dato curioso que te gustaría dar? Es muy interesante, sobre todo en una cultura como la nuestra en México, en donde es muy alto el porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres, y no me refiero a gays o a bisexuales o a hombres trans que tienen sexo con otros hombres, sino que la cantidad de encuentros sexuales que se dan entre hombres heterosexuales con otros hombres es muy alto. La bisexualidad de closet también es muy alta, ¿no? Y entonces, esto lo que genera también es mucho discurso de odio, constantemente están en contra y están atentando contra nuestros derechos y nuestra libertad y en muchos casos contra nuestra vida. Insisten en llamarnos deformes, monstruos, enfermos, menos que un objeto, animales, y todo ese discurso está dirigido, consciente o inconscientemente, para que la gente más joven no se atreva a salir del closet, porque confronta muchas cosas, entre ellas los abusos que se generan.